En Chile se juega el baby fútbol que no tiene unas reglas establecidas. No hay un torneo internacional de baby fútbol. Está el mini fútbol, que es distinto. Pero en la calle o en los torneos de universidad, en los torneos de facultad, de colegio, se juega baby fútbol. En canchas que se podría jugar futsal. La gente tiene muy arraigado el baby fútbol y podría potenciarse con esto el futsal que te puede llevar a algún lado también el día de mañana si es que esto se profesionaliza y el baby por sí solo no. Lo que falta para mí es que el futsal falta un pasito más de generar un producto atractivo para la gente. Para mí la gente no sabe que hay un torneo de futsal. Entonces así es re difícil que los medios tradicionales se interesen en comunicarlo porque está la duda si va a generar interés o no. Y para mí ese es el problema. Hay que generar un interés en este deporte para que logre ser un producto y que crezca, porque al ser un producto va a entrar dinero en el futsal, en la NFP, y si la NFP ve que le entra dinero por el futsal, la lógica diría que va a invertir en el futsal. En Chile se generan los jugadores tarde, conocen el futsal como Gustavo, como yo, a los 20 años, a los 17 algunos, entonces no hay canteras. Los clubes van a tener que tener jugadores jóvenes. Es imposible pedirle a las selecciones nacionales que le compitan a Brasil y Argentina. ¿Qué les vamos a pedir? O sea, son seleccionados que llevan 3, 4 años, en el mejor de los casos, jugando contra jugadores que llevan toda su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo más de Inevitable Pelotudez. Ustedes bien saben, un podcast que traspasa la cancha de fútbol. Y hoy volvemos a achicar la cancha, porque ahora traspasamos la cancha del futsal, del fútbol sala. Y para eso tenemos un invitado muy especial, pero primero quiero saludar a mi amigo compañero Iván Lizana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola a todos y todas quienes nos escuchan en esta ocasión. Como decía Vicente, en esta ocasión nuevamente nos volvemos a meter en el futsal, un deporte que nos dejó simplemente maravillados cuando hablamos con Guillermo Palma, y bonito volver a hablar de futsal, volver a darle cobertura. Sí, comentarles un poquito de lo que vamos a hacer. Vamos a desmenuzar cómo un medio de comunicación especializado en futsal puede también insertarse en ese mundo y también traer la información a todos los apasionados y adherentes a ese deporte tan dinámico y bonito que es el medio Sexta Falta. Y también vamos a ahondar en una historia muy interesante de nuestro segundo clásico hermoso y desconocido, que es el clásico de Villa Crespo, que se da al otro lado de la cordillera. ¿La pelota se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Para empezar esta conversación muy interesante, un nuevo capítulo sobre futsal, y para eso tenemos una entrevista y agradecerle también por estar acá. Les queremos presentar a Sebastián Bordoy, casi periodista de la Universidad de Chile, porque le falta muy poquito y el contexto actual de ya hace unos 6-7 meses le ha imposibilitado terminar, pero le queda casi nada la P. Así que ya la tendremos ahí como un colega, al menos desde mi campo de estudio. Es amante del fútbol, yo lo defino como un gran delantero y también probablemente lo que lo hace único en el mundo y en el universo, que es el argentino que mejor ocupa los garabatos chilenos. ¿Cómo estás, Seba? Nada que agregar, presentación perfecta. Muy bien, completísima. Bien. Gracias por abrir el espacio para poder conversar de futsal, se agradece. Es un medio que está creciendo de a poco, así que cualquier vitrina que pueda haber para conversar del tema es muy agradecida porque de verdad que suma muchísimo. Alguien se preguntará por qué lo tenemos aquí a Seba. Bueno, él es co-creador de Sexta Falta, un medio de comunicación especializado en futsal que lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en su página web, y son pioneros en este campo de cubrir un deporte que está de forma muy incipiente. Sí, y en ese sentido preguntarte, ¿cómo nace Sexta Falta?
Bueno, Sexta Falta nace la idea, yo diría que a mediados de 2018 más o menos. Concretamente nace el 2019, mayo-junio si no me equivoco, pero comienza a surgir cuando Gustavo y yo, que somos los creadores, entramos a la selección de futsal de la universidad y empezamos a conocer este deporte, el mundo, todas las tácticas, todo, y quedamos enamoradísimos del deporte. O sea, él se metió un poquito antes que yo, se metió a finales de 2017, si no me equivoco, noviembre, diciembre, y quedó invitado para la selección para el otro año. Y a mí me invitan durante ese verano y comenzamos en marzo. Y nada, comenzamos completamente de cero, o sea, es como que no sabíamos absolutamente nada, pensamos que se parecía un poco al fútbol, que era un poquito más rápido y eso, y nada más alejado de la realidad, o sea, es otro deporte. Y es muchísimo más dinámico, se podría decir que hasta incluso más entretenido. Entonces fuimos avanzando, entrenando, y bueno, íbamos en cuarto año en ese momento, y se nos empezó a terminar la carrera, entonces teníamos que hacer la memoria de título, la tesis en otras carreras, y también coincidió que ese año tuvimos un ramo de periodismo digital con una profesora que quedamos pero encantados con ella, o sea, nos enamoramos del periodismo digital, con Andrea Oare, que hoy es mi profe guía de la memoria de título, y a Gustavo se le ocurre la idea de que podríamos hacer la memoria de título con un medio digital de futsal, que no existía. Y fuimos haciendo, yo diría, con una investigación de campo, por decirlo de alguna manera, a ver qué había, qué se podía hacer, qué se nos ocurría. Cada vez iba siendo más real, o sea, veíamos que la posibilidad era concreta y que había un nicho no explotado desde el punto de vista de la comunicación y desde varios puntos de vista también. Entonces, así es como al año siguiente yo inscribo la memoria de título para crear el medio digital de Sexta Falta, que hoy yo debería estar defendiendo, o ya titulado de esto, pero bueno, no se puede. Así que así nace. Nada, nosotros la verdad que muy muy contentos de cómo ha resultado todo. Hasta incluso nos hemos sorprendido de la rapidez con la que ha crecido. ¿Por qué eligieron el futsal para este proyecto? El futsal lo elegimos, bueno, un poquito lo comentaba porque entramos en este deporte, nos encanta, los dos, pero vueltos locos por el fútbol, vueltos locos. O sea, yo hasta antes de eso jugaba en una liga los fines de semana, entrenaba por la facultad, a veces en algún momento intenté ir a la selección de fútbol de la universidad también, hasta que encontramos la de futsal. Yo entré a periodismo queriendo dedicarme al periodismo deportivo, siempre, y eso no cambió en los 5 años que estuve en la carrera. Y encontramos este nicho, que no había nada periodísticamente hablando. Entonces nos pareció una gran idea. El futsal, como les dije, el deporte nos encantó a los dos. Voy a ser completamente sincero, que se le ocurrió a Gustavo. Y fuimos viendo la idea y le encontramos muy pocas contras, si es que no ninguna. Entonces nos pareció una idea perfecta de si el día de mañana esto explota, hasta incluso podríamos vivir, entre comillas, de esto. Lo cual sería, pero para nosotros, o sea, el sueño. O sea, poder vivir de cubrir futsal, seríamos pero inmensamente felices. Claro, y en tu vertiente de jugador de futsal, ¿qué tal el nivel de las universidades? ¿Cómo es ese desarrollo también de las selecciones? Hay de todo. Hay selecciones muy potentes que se van potenciando prácticamente por los mismos responsables del futsal NFP y del federado. O sea, si tú encuentras jugadores que juegan en el federado o que juegan en NFP y están en una selección de una universidad, esa universidad es pero espectacular. Hay selecciones que se ve que tienen un trabajo ya un poco más serio, que la gente que entrena sabe de futsal, porque también hay selecciones que uno ve que son buenas porque tienen jugadores que individualmente son buenos, se nota que juegan baby, o se juega en Chile. Pero también hay otra que me viene rápidamente a la mente, los H, que tiene al entrenador de la Universidad de Chile y un montón de jugadores que juegan en FP,
y es una selección muy fuerte porque juegan futsal, realmente juegan futsal. Entonces hay selecciones que tienen nivel bastante alto, hay otras que están recién empezando, como el deporte en el país también, o sea, tampoco lleva muchos años. Entonces quizás el nivel universitario también es un reflejo del deporte en el país. Claro, y entrando también al contexto del periodismo del futsal, que lo tocaba un poquito contándonos por qué se crea Sexta Falta, ¿cómo se insertan ustedes con Gustavo desde el inicio dentro de este pequeño mundo del futsal al ser un medio especializado, justamente pensado solo y para el futsal? Nosotros igual nos vimos sorprendidos en la facilidad que tuvimos para insertarnos en el medio, porque la sensación que nos dio desde un principio es que los actores del futsal, jugadores, dirigentes, entrenadores, etcétera, 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 agradecen muchísimo el trabajo periodístico que hemos comenzado a hacer con Gustavo y con un equipo que logramos conformar después, porque a la larga lo que nosotros hacemos es visibilizar su trabajo también. Entonces, si nosotros comunicamos lo que ellos hacen, es como que entre comillas nosotros estamos haciendo que eso sea conocido. Entonces, al ser conocidos van atrayendo otros responsables que pueden hacer que el futsal crezca. Entonces nosotros nos sentimos como una especie de, medio, pero no de comunicación, sino de medio para que el futsal sea un poco más conocido de lo que ya es. Sí, también interesante que un proyecto universitario al final termina siendo uno de los principales medios que cubre un deporte en Chile. Veo en Instagram, por ejemplo, ya superan los 2.000 seguidores, y eso en un periodo más o menos de un año y medio. Y en el mundo del futsal chileno, ¿cuántos medios hay que cubren el deporte? Aparte de ustedes, obviamente. Así como de lo que se podría hablar de medio, yo te diría que hay otro más, que es Pasión por el Futsal, quienes son los que principalmente se dedican a transmitir los partidos del futsal a NFP. Yo te estoy hablando de lo que es NFP porque es lo que puede ser un producto el día de mañana, porque también está Futsi TV en el futsal federado, pero ahí hay otros temas y otros problemas distintos a lo que es NFP. Por eso nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que es NFP. Entonces, como te decía, para mí otro medio que hay es Pasión por el Futsal, porque transmiten todos los partidos a NFP, y esto se debe principalmente a que debido al amateurismo del deporte no hay mucho interés todavía por la televisación, entonces los derechos no son de nadie. Cualquier persona que tenga el interés, las ganas, etcétera, etcétera, de transmitir los partidos, va con una cámara y los puede transmitir, no sé, en un vivo de Facebook. Todas estas facilidades que nosotros nos hemos encontrado se deben también al amateurismo del propio deporte. Pero ahí, por ejemplo, el CDO, el canal del deporte olímpico, que supuestamente cubre otros deportes que no es el fútbol, no se ha hecho presente ahí. El CDO tuvo un acercamiento bastante importante hace un año. El torneo que no se logró terminar, porque ellos lograron un acuerdo con la NFP, se hicieron con un paquete, diría yo, que incluía, si no mal recuerdo, tercera división profesional, futsal, fútbol femenino y fútbol playa. Creo que no se me olvida ningún deporte. Entonces ellos lo que acordaron fue transmitir los superclásicos, que eran 2 por fase regular de primera división masculina, y las semifinales y finales de la primera división masculina. Este acuerdo se terminó cayendo por lo que todos sabemos del estallido social, post-coronavirus, y llegaron a transmitir solo un partido, que fue el primer superclásico. El segundo no fue transmitido por el CDO. Seba, y respecto también a la cobertura tradicional del futsal, y digámosle tradicional a los medios más conocidos en Chile, ¿por qué crees que hay tan poca cobertura, tan poca presencia de este deporte en medios donde la gente podría llegar a saber más? Ahí yo tengo la información un poco de primera mano, porque justo cuando comenzamos con todo esto, yo estaba haciendo la práctica profesional de la carrera en ADN, en la radio, específicamente en deportes, obvio. Así que yo igual
traté de meter futsal en la radio dentro de las posibilidades. Yo sabía que no iba a hablar todos los días de futsal. Además de que para hablar de otros deportes, entiéndase cualquier cosa que no sea fútbol, tenis, básquetbol, e incluso básquetbol también puede quedar fuera, hay un programa que va después de los tenores, que es ADN Tu Otra Pasión, que dura media hora, pero con tandas, comerciales, etcétera, etcétera. Entonces el contenido real será 10 minutos. Entonces yo ahí traté de hablar un poco de futsal. Si no me equivoco, hablé 2 veces de lo que fue la final entre Santiago Wanderers y la Universidad de Chile, que gana Wanderers, y después de lo que fue la participación la semana siguiente de la U en Copa Libertadores. Si mal no recuerdo, no logré hablar más. Una vez que yo ya había terminado mi práctica, también entrevistaron a Vicente de Luise, que es el entrenador de la selección nacional, bueno, de ambas selecciones nacionales, en la previa de la Copa América, que yo les dije que se iba a jugar. Porque yo hablé con uno de los editores y me dijo, ¿pero se va a jugar en Chile? ¿En serio? Sí. Sí, este año se juega una Copa América en Chile. Entonces, esa entrevista también yo ya no estaba, no la realicé ni nada, pero también la radio estaba enterada de esto por todo lo que yo jodí dentro de la misma para que se cubriera un poco. Y bueno, yo la iba a cubrir para ellos también, pero al final no se realizó porque justo fue el estallido social 2 días antes, entonces imposible. Lo que falta para mí es que el futsal se logre vender como un producto. Falta un pasito más de generar un producto atractivo para la gente. Para mí la gente no sabe que hay un torneo de futsal. Entonces así es re difícil que los medios tradicionales se interesen en comunicarlo, porque está la duda si va a generar interés o no. Y para mí ese es el problema. Dar ese paso que falta comunicacionalmente hablando. Para la cobertura de los partidos, ¿cómo lo hacen? Ustedes tienen que ir, o sea, me imagino que van presencialmente, se tienen que dar el tiempo para ir a ver todos los partidos, se turnan, con el equipo nuevo que tienen, ¿les dan bien las manos para ir a cubrir estos partidos? En un principio, la idea siempre fue ir a todos los partidos. En un principio era físicamente imposible porque Gustavo y yo teníamos las mismas clases. Entonces había días que terminábamos clases a las 6:15 y se jugaba en Quilicura a las 7. Les digo de una que por el taco llegar de Ñuñoa a Quilicura era imposible en 45 minutos. Así que ahí lo que hacíamos era tratar de seguir los partidos desde casa o desde la misma universidad, así que ni siquiera podíamos llegar a la casa, porque éramos, bueno, en un principio era Gustavo y yo y nada más. Entonces ahí nos repartíamos los partidos, algunas veces íbamos los dos, porque a los dos nos gusta, o sea, nos gusta ir a ver futsal, entonces tampoco era que nos repartiéramos los partidos como ya te toca a ti, este a mí, bueno, ya. Íbamos felices porque de verdad nos gusta. Y luego fuimos consiguiendo que nos ayudaran amigos de la carrera, logramos que 2 personas se sumaran, 3, y después ya con la finalización de los primeros torneos lanzamos unos afiches a través de las redes sociales buscando que se sumara más gente, y ahí logramos sumar a 2 chicas también, periodistas, y a un compañero mío con el que juego fútbol, dijo que le interesaba sacar fotos. Entonces también sumamos un fotógrafo ahí, que en un principio lo que hacíamos era pedirle fotos a Rodrigo Brosco, que es quien saca fotos en el torneo, no para NFP, pero por la suya más que nada, pero que es, entre muchas comillas, el fotógrafo oficial, o sea, saca toda, la gran mayoría y las mejores fotos. Y ahí nosotros le tenemos que dar infinitas gracias, porque nosotros empezamos con sus fotos, que nosotros sabemos que él no se las da a cualquiera, y a nosotros de verdad que nos las facilitó de una. Entonces gracias a él también teníamos fotos para publicar en Instagram, por ejemplo, que sin unas fotos es imposible publicar. Entonces así fuimos armando el medio de a poquito. Seba, y respecto al sello distintivo que tiene Sexta Falta, ¿qué es lo que tú nos podrías decir? Y también contarnos la historia de por qué le pusieron así. Apartamos por el nombre y después vamos por lo distintivo.
El nombre surge porque, bueno, primero lo obvio que hablamos con Gustavo era, ¿cómo se llama el medio? Era el primer paso. Entonces yo le decía, sabes que a mí me encantan los medios y siempre me quedan guardados en la memoria los medios de fútbol, obviamente, que tienen nombres de jugadas. Me viene a la mente Un Metro Adelantado en Argentina, por ejemplo hay un medio en futsal en Argentina también que se llama Dos Toques, de Rabona, estaba la página para ver partido que era Roja Directa. Entonces son cosas relacionadas al deporte muy características que te quedan guardadas. Y yo le dije, ya, busquemos jugadas, reglas, características del deporte y pongámoslo al medio así. Nunca hubo otra opción que Sexta Falta. Entonces nos ocurrió algo más característico que eso. Claro. Entonces quedó y la verdad que gustó. O sea, cuando empezamos, harta gente nos decía como, oye, qué buen nombre, sí, me gusta, está bueno, qué buena idea. Y esa es la idea, que generar también un apego desde el mismo nombre del medio. Porque la profesora nos decía, pero pónganle algo así como Futsal Chile, para poder ponerle al sitio web, porque el centro de la memoria de títulos siempre fue el sitio web. Claro. Se nos decía para que la googleada sea más fácil. Cuando si alguien quiere buscar de futsal en Chile, ponga Futsal Chile y salen ustedes. Pero nosotros era como, no nos gusta eso, no nos gustaba el nombre. Entonces le dimos la vuelta y le pusimos el medio del futsal chileno como eslogan. Y ahí ya fue gustando un poquito más a la profe. Pero no, de Sexta Falta no le íbamos a negociar porque la verdad que nos parece un nombre espectacular que la gente se va a acordar siempre. Muy característico del deporte, como les digo. Y la otra pregunta que me hacía sobre qué diferencia al medio o qué lo caracteriza. Nosotros también, bueno, nos ayuda muchísimo el hermano de Gustavo, que es Demian, quien estudia cine y es un crack editando lo que sea, foto, video, etcétera, audio, es un crack. O sea, nosotros tuvimos ramo y todo y no sabemos lo que sabe él. Entonces él nos ayuda mucho con eso. Y él ha creado, entre comillas, una paleta de colores del medio. En principio en el medio era amarillo con negro y a las 2 semanas lo tuvimos que cambiar por el azul principalmente, que es el color que uno relacionaría más a la cancha del futsal. Claro. Entonces, en base a eso también él se ha dedicado a generar una paleta de colores característica para las tablas de posiciones, para las tablas de goleadores que nosotros sacamos cada vez que termina una fecha. Entonces la idea también es que si por cualquier razón alguien encuentra la tabla de posiciones en un lugar que no es Sexta Falta y no nos dan los créditos, porque si nos dan los créditos, la verdad, nosotros ocupen lo que quieran. O sea, tampoco vamos a ser tan restrictivos en un medio que está creciendo. Pero si vas a sacar nuestro trabajo o el trabajo de otra persona, es lo mínimo, o sea, que uno entiende como periodista. Pero sabiendo que va a pasar igual, porque siempre va a pasar y ha pasado, nosotros queríamos crear una identidad que la gente pueda reconocer. Y ahora metiéndonos más de lleno en lo que es el futsal en Chile, preguntarte desde que tú estás siguiendo este deporte, cubriéndolo, viendo la mayor parte de los partidos que se juegan, al menos en lo que es el campeonato ANFP, ¿cómo evalúas el desarrollo del futsal en Chile? ¿En qué etapa está? ¿Cuáles son las condiciones en las que se juega? ¿Evaluarías que está más bien en un nivel amateur, semiprofesional? ¿Cómo se da este contexto? O sea, lo que pasa hoy en Chile es un nivel de completo amateurismo. Recién para el último mercado de pases, no este que está ocurriendo en este momento, que es eterno, porque no se sabe cuándo va a terminar todo esto y va a volver a jugarse el torneo, así que el mercado de pases es indefinido. Desde el pasado y durante el torneo se fueron definiendo que se podía poner precio a los jugadores con un techo. El techo son 10 UTM y ese techo es solo para jugadores de selección. Ahí ya entramos en detalles que yo por lo menos no entiendo muy bien de a qué se refieren con selección.
si es que haya sido nominado a la última, al último partido, no sé, amistoso, al último torneo oficial, que tenga ciertos partidos en el año, no sé. Un jugador de selección puede llegar a costar 10 UTM, que sería entre muchas comillas una cláusula de rescisión, porque ahí el club si no puede decir no te lo vendo ni por 10 UTM. Entonces, y 10 UTM a precio de hoy son 503.000 pesos. Entonces se está avanzando un poquito ya con todo lo que es tema dinero. Ahí ya depende del club también qué prefiere, si quiere cobrar en dinero o también en implementos. Ahí ya se ponen de acuerdo entre los clubes, porque por ejemplo puede haber un club que está recién surgiendo, empezando, y le conviene quizás más que le paguen con petos, conos, pelotas, etcétera. Así como para ejemplificar, esto está recién tomando un poco de seriedad, entre comillas, como hacia el profesionalismo, digamos. Y en cuanto al nivel, sí ha ido mejorando. Los clubes se van consolidando. Terminan de generar jugadores, entre comillas, porque en Chile se generan los jugadores tarde. Conocen el futsal como Gustavo, como yo, a los 20 años, a los 17 algunos. Entonces no hay canteras, que es algo que se está mejorando para cuando vuelva todo esto, va a haber un torneo sub-17. Entonces los clubes masculinos de momento, los clubes van a tener que tener jugadores jóvenes. Y eso va a ayudar muchísimo a la selección, que también está empezando con un proceso sub-17, a que el día de mañana, cuando los jugadores lleguen a nivel adulto, en torneos internacionales estamos hablando, tengan un rodaje distinto a lo que tuvieron las generaciones pasadas, que quizás empezaron a jugar y a los 6 meses estaban yendo a Copa América, porque no había más en el país, o en Santiago, realmente, en Santiago, porque al ser amateur, lo que termina siendo las selecciones son los mejores de Santiago. Claro, y el campeonato de ANFP, si nos puedes contar cómo funciona el campeonato, cuántos equipos son. El masculino y el femenino funcionan de formas un poco distintas, porque el masculino tiene muchos más equipos. El masculino, por ejemplo, tiene en la primera división 8 equipos, y se juega con ascenso y descenso, claro, porque hay 2 divisiones, y en la división femenina solo hay 1, porque son 9 equipos, o eran 9 equipos, hasta que, bueno, el estallido social, Rangers decidió dejar de participar con ambas categorías, porque acusaron de que desde la NFP no tenían garantías, porque ellos viajan, ellos son de Talca. Entonces decían que no tenían garantías para seguir participando del torneo, y se bajaron con ambas categorías. Entonces, como les decía, la primera división masculina tiene 8 equipos y 1 desciende. Y se asciende y desciende semestralmente. Es decir, cada torneo tiene un descenso. No es como con tabla acumulada, no. Cada torneo tiene ascenso y descenso. Entonces, por ejemplo, el 2018 Colo-Colo descendió y el torneo siguiente volvió a ascender campeón. Entonces, tienes la oportunidad inmediata de volver a ascender. Se juegan con playoff, entran a los playoffs los primeros 4, se juegan semifinal ida y vuelta, final ida y vuelta. Y la división femenina es exactamente lo mismo. Ahora son 8 equipos con la salida de Rangers. Y también es playoff, semifinales, finales. La única diferencia es que no tiene descenso, porque no da la cantidad de equipos. O sea, ahora son 8, no vas a hacer 2 divisiones de 4. Entonces, esa sería como la diferencia. Además, la división femenina se consolidó y empezó a jugarse de manera regular un tanto después que el masculino. Empezó después, así que tiene menos años, y por eso también se podría entender que haya menos equipos de momento. ¿Y el cupo para la Copa Libertadores, cómo se decide? ¿Los 2 campeones van a la Copa? No, Chile tiene un cupo. Entonces, el masculino va a un supercampeón, que básicamente es un torneo que se juega simplemente para definir el cupo entre los 2 campeones, y si el campeón se repite no hay Supercopa. Es así de simple. Y en el femenino es una de las campeonas la que va a la Copa Libertadores. No hay Supercopa,
ahora para la vuelta del futsal se definió que va a haber Supercopa entre Coquimbo y Boston College, pero para tener un campeón real, entre comillas, un campeón oficial, pero no más que eso. Las clasificadas a la Copa Libertadores son Boston College, que salieron campeonas del último torneo una vez que se finalizó el clausura 2019. Bueno, se terminó de forma abrupta por lo que fue el estallido social, así que no se terminó la fase regular, faltó un partido y se terminó con Boston College primero, que fue primero de punta a punta, y tenía menos de 3 puntos de ventaja sobre el segundo, sí, pero también se entiende que el torneo no se podía seguir jugando y había que definirlo de alguna manera. Entonces así se definen los cupos por ahora. También preguntarte algo, porque en algunos capítulos atrás estuvimos conversando con Guille Palma. Para quienes no lo han escuchado, él es el ayudante técnico de Melipilla y es director técnico de un equipo que jugaba en el campeonato del Federado. Dentro de las cosas que él nos explicaba es que en muchas ocasiones los clubes que juegan el campeonato de la NFP en el fondo son clubes de barrio que de algún modo u otro conversan el nombre del club con la institución, pero no tienen más ayuda más allá de que les presten la ropa, el escudo, el nombre, qué sé yo. En ese sentido, preguntarte si tú crees que el hecho que al final la representación del futsal en Chile sea de esta manera ha afectado a la competitividad que tiene Chile con el resto de los países de Latinoamérica. Yo creo que hay otras cosas que afectan aún más que este tema. Sí, es verdad que los clubes, la grandísima mayoría, lo único que hacen es prestar el nombre y entregar las camisetas y suerte. Pero supongamos que no estuvieran ni siquiera los clubes de barrio y los clubes NFP se vieran obligados por la NFP a generar equipos de futsal. Para mí sería aún peor, porque pondrían a un plantel justo que se consiguieron en cualquier parte para jugar. El que los clubes de barrio se hayan podido meter en la NFP, ya sea cambiándose el nombre y vistiendo con otras camisetas, también ha hecho que se potencie un poco el nivel. Obviamente a nivel internacional también hay que entender que Argentina y Brasil son prácticamente profesionales. Es una diferencia que no vamos a poder saldar en un buen tiempo, porque además tienen una cultura del deporte de muchos años atrás. Lo que justifican desde la NFP que los clubes no jueguen con sus nombres es como pensando en el deporte, en el futsal, como un producto que yo entiendo que todavía no venden, porque claro, si el día de mañana, supongamos, quieren pasar comerciales porque van a televisar en el CDO o sea el canal que sea el deporte, el torneo NFP, es mucho más atractivo para la gente que no conoce el futsal, porque la gente que conoce el futsal sabe cuáles son los equipos de barrio que son buenos y cuáles son los que van a competir y tienen un buen desarrollo del deporte. Pero la gente que no sabe se puede ver atraída al deporte porque juega Colo-Colo Lau. Entonces, bueno, Colo-Colo Lau, futsal. Bueno, puede ser algo que le atraiga, pero quizás con los nombres de los equipos reales, digamos, porque detrás de cada equipo hay, como bien decía Guille, están los equipos de barrio, que son realmente los equipos. Quizás genere menos interés en la gente que no es del futsal. Y esa es la gente a la que hay que llegar, esa es la gente que tenemos que atraer. Hay que generar un interés en este deporte para que logre ser un producto y que crezca, porque al ser un producto va a entrar dinero en el futsal, en la NFP, y si la NFP ve que le entra dinero por el futsal, la lógica diría que va a invertir en el futsal. Claro. Que es también algo que sumaría muchísimo. Esa es la visión que tengo yo, al menos de que los clubes de barrio sean los que están detrás de los clubes ANFP, que además tampoco, como ya lo dije, son amateurs, no son profesionales, entonces los jugadores juegan más que nada porque aman el deporte, no se dedican a esto profesionalmente. Y Seba, y el nivel de juego, en las diferencias que podrían haber entre el torneo de la NFP y el federado,
¿Hay tales diferencias? ¿Es muy distinto ver un partido de el David Arellano que ver un partido de la U o Melipilla? Las diferencias son que el federado es muchísimo más grande, tiene muchísimos más equipos, entonces claramente los niveles son más variados, pero a la larga, como lo venimos diciendo, son los mismos equipos. O sea, la gente que está en David Arellano quizás también puede estar en Melipilla o en el equipo que sea, porque a la larga lo que hacen es juntar equipos y el mismo equipo va detrás de otro. Por ejemplo, se me ocurre La Forta, que es Santiago Morning, pero es que cambia la camiseta. Pero a la larga es, entre comillas, el mismo equipo que juega en ambos torneos. Algunos equipos lo que hacen también es tener un equipo NFP y otro federado. Y así van desarrollando otro plantel, más jugadores, mayor variedad de opciones. Pero el nivel varía simplemente por eso, porque es una mayor cantidad de partidos los que se juegan en el federado. Entonces, al haber muchos más equipos, obviamente el nivel varía más. Pero, como venimos diciendo, los jugadores a la larga son los mismos. Y respecto a la selección chilena, entiendo que ustedes también, dentro de todo lo que cubren de este deporte, también se enfocan harto en lo que es la realidad y las competencias a las que juega la selección. De lo que ustedes han podido cubrir y saber en qué nivel está también la selección chilena, es competitiva a nivel sudamericano, y qué trabajo ha hecho la NFP ahí con esto, y qué resultados esperamos tener a corto y a largo plazo. El nivel de la selección también se podría llevar a la estadística, hacerlo súper simple. En la última Copa América femenina, que se jugó a mediados de diciembre, la selección salió última, 10ª, con una generación que igual ha ido cambiando un poco, porque bueno, las carreras de los y las jugadoras son cortas. Porque una vez que se titulan o empiezan a trabajar o se dedican a otra cosa y no les da el tiempo, abandonan el futsal porque termina siendo un hobby. Y en cuanto al masculino, el proceso ha sido un poco más largo, por lo mismo que les decía que la liga femenina empezó después y todo. Y en las últimas clasificatorias al Mundial de Lituania salieron séptimos. Ganaron el séptimo en todo lugar por penales a Perú. Y ahí claramente se ve un poco un trabajo más largo. Yo he hablado varias veces con Vicente sobre lo que es el trabajo a largo plazo de la selección, y obviamente nunca quiere hablar de resultados como no, para el Mundial de 4 años más vamos a clasificar porque ese es nuestro... No, porque el desarrollo en el cual está centrado el plan de desarrollo de la selección, de la NFP, de la liga, es que el deporte crezca. Si el deporte crece, va a haber más jugadores, mejores jugadores, y con eso mejor selección. Entonces, si el seleccionador no habla de resultados concretos a largo plazo, menos lo voy a hacer yo. Entonces, eso es un poco el tema. El foco no está en resultados, sino en desarrollo del futsal, que claramente Chile está atrasado porque el futsal llegó a Chile o empezó a jugarse de manera seria, digamos, con los torneos ANFP. Antes también había otros torneos, pero así como consolidado ANFP hace muy poco, y muy poco si lo consideras con los vecinos. Entonces tampoco le vamos a decir salieron séptimos, salieron últimas, si no sé, el torneo NFP femenino tiene 3-4 años. Tiene sentido que estén recién empezando a pelear. Claro, aclarar que cuando Seba dice conversé mucho con Vicente, se refiere a Vicente de Luise, el entrenador de la selección, de ambas selecciones. Lo obvié un poco, que igual habíamos tocado el tema del entrenador antes y el nombre, y no lo dije con apellido. Sí, era el que... Buen punto. Además, para mí ya es normal. Claro. Sí, y Chile también recién está empezando a exportar jugadores hacia el exterior. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bernardo Araya, que está jugando en Newell's, que es el capitán de la selección chilena. Otro caso también es el de Daniela Panguinado, que es la capitana de la selección femenina, que está jugando en All Boys.
eso también da muestras de que a lo mejor al corto plazo o en un mediano plazo podríamos empezar a subir también el nivel, que de hecho lo que nos decía un poco Guille es que el futsal chileno en estos momentos también está en un nivel quizás de la mitad para abajo. Tenemos Brasil y Argentina, que por lejos le sacan mucha distancia al resto de los países de Sudamérica. Después vendría algo así como Venezuela, Colombia, Uruguay, y después Chile se mete a pelear los últimos lugares siempre. Entonces esperemos también que esto vaya mejorando. Me queda una duda, eso sí, Seba, que algo que nos explicaba también Guille en el capítulo anterior, es que en el futsal pasa algo que no pasa en el fútbol, que tenemos dos federaciones. Por un lado está la FIFA con su rama del futsal, pero por otro lado también hay una Federación Internacional de Futsal que se escinde un poco de la FIFA. La duda que tengo ahí es, ¿Chile compite en ambas federaciones? Y de ser así, ¿es la misma selección la que juega estas dos, llamémosle, competencias? Ahí hay algo que, claro, tú lo explicabas bien, es algo que pasa a nivel mundial. Está la AMF, que es la Asociación Mundial de Futsal, y la FIFA. Y son dos organizaciones, dos entidades distintas que tienen sus competencias de futsal, ambas tienen sus mundiales. ¿Qué pasa? Primero existió la AMF. Y una vez que el futsal empezó a crecer, obviamente la FIFA vio que había plata y lo agarró el futsal, y ahí comenzaron los mundiales FIFA también, y hay una diferencia que existe en otros países. En Chile también está la Federación de Futsal, que hace el torneo federado, y está la NFP, que hace sus torneos. Las selecciones de momento solo son NFP y juegan torneos FIFA o Conmebol, pero también hay casos como Argentina y Brasil que tienen las dos selecciones y juegan los torneos AMF y FIFA. Al ser amateur es muy difícil traer jugadores a entrenar en la semana 2-3 veces que no son de Santiago. Repito, como es amateur, no se dedican a esto, entonces tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que hacer sus cosas. Quizás hasta inviable pensar que puedan venir a entrenar en la semana con la selección. Entonces termina siendo una selección de la NFP y específicamente de Santiago. Claro, y bueno, antes de hacer la última pregunta, Seba, respecto al tema del futsal, hay un dato muy curioso respecto a la confección, digámoslo así, o la organización de los mundiales. Es que el futsal nace en una competencia mundial también en el año 1930, de la misma forma que en el fútbol también nace en Uruguay, solo que ya después un largo trecho de años pasaron a partir de la FIFUSA, que era la Federación Internacional de Fútbol Sala, que después deriva en la AMF, que lo explicaban muy bien Seba e Iván, y la FIFA agarra los mundiales, digamos, de los años 80, por ahí empieza a derivarse esta como doble carril. El futsal es un deporte que lleva casi 100 años en el mundo y que en Chile pareciera que tuviese el 5% de ese desarrollo, pero son cosas que van pasando en estos deportes que son fuera del fútbol en Chile, y también lo explicaba muy bien Seba, que pasa con los demás deportes. Y la pregunta también relacionada con esto es por qué en Chile no ha agarrado tanta popularidad, y quizá hay también la relación de cómo se juega en las calles, en los colegios, el baby fútbol. Ahí al final diste, pero en la clave. En Chile se juega el baby fútbol, que no tiene unas reglas establecidas. No hay un torneo internacional de baby fútbol. Está el mini fútbol, que es distinto, pero en la calle o en los torneos de universidad, en los torneos de facultad, de colegio, se juega baby fútbol. En canchas que se podría jugar futsal. Entonces hay que empezar a cambiar eso un poco, y lo que habría que cambiar sería ya, es muy profundo, que es cambiarlo desde los colegios para que la gente lo conozca a temprana edad. Y hay que hacer una pequeña acotación. El futsal tiene cierta popularidad, sobre todo en el sur de Chile se juega muchísimo, pero claro, uno se queda con las, entre comillas, luces, las pocas que hay, que es lo que pasa en Santiago. Y claro, en Santiago es baby, 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 y a los 17, 18 años entra a la universidad y existe el futsal. O alguien te presenta
en algún club, en club de barrio, como hay también. El futsal que tiene reglas establecidas internacionalmente. No es como el baby que tienes antes de jugar un partido que organizaste con tus amigos, estableces las reglas porque cada uno juega con la suya. Entonces esa es un poco el problema. La gente tiene muy arraigado el baby fútbol y podría potenciarse con esto el futsal que te puede llevar a algún lado también el día de mañana si es que esto se profesionaliza y el baby por sí solo no. Sí, ahí también el problema de que sea el baby fútbol, aparte de que las dimensiones de la cancha son distintas, de que cambian ciertas cosas, las reglas, llamémosle así, también es un poco el problema respecto a la cultura táctica, porque usualmente cuando uno juega baby, o lo jugaba en la U, en el colegio, da lo mismo, lo jugáis por jugar, en un campeonato que se armó así a la rápida o que está por tradición, qué sé yo, y se juega nomás. Y usualmente tratáis de trasladar un poco lo que tú ves en el fútbol, trasladarlo a una cancha más chica. Pero el futsal, en estricto rigor, es un deporte distinto al fútbol. Más allá de que se juegue con los pies, que tengáis que meter goles, tiene su propia táctica, tiene sus propios conceptos tácticos, tiene sus propias estrategias, etcétera. Y eso hace que muchas veces los jugadores, cuando se meten recién al futsal ya más competitivo de Chile, con 20 años, llegan sin un background táctico detrás, que sí lo tienen, por ejemplo, los brasileños que empiezan a jugar futsal desde chicos, y eso ya te deja en una postura bastante, en una mayor desventaja frente a jugadores de Brasil, de Argentina, de Venezuela, que tiene una cultura del futsal bastante antigua también. Entonces ahí hay un desafío bien importante que tiene que trabajar la NFP, que tiene que trabajar la federación, entre otros. Lo que describiste fue exactamente lo que nos pasó con Gustavo cuando entramos a la selección de futsal. Era como, bueno, jugamos fútbol, jugamos baby, ¿qué tan distinto puede ser? Jugando futsal uno se cansa mentalmente, yo por lo menos, porque tengo que pensar todo lo que voy a hacer. Y no es como el fútbol que uno ya ve las jugadas y sabe qué hacer. Me llevas muchos años jugando. A mí el futsal me pasa que llevo 2 años jugando, uno si se quiere, porque el año pasado estuve lesionado el año completo. Entonces me pasa que tengo que pensar lo que estoy haciendo. Y es muy agotador. Y además te lleva a hacer todo más lento. Entonces me falta toda esa cultura de haber jugado durante años. Porque yo lo que me explican lo entiendo. Pero a la hora de aplicarlo en la cancha, tengo que pensarlo. No es como el fútbol que me pasa, que me explican cosas y ejecuto. Porque llevo muchos años jugando y las cosas que veo ya las relaciono inconscientemente a lo que tengo que hacer. A qué espacio atacar, cómo atacarlo, cuándo atacarlo, cómo defender, cómo pararse para defender. En el futsal es distinto. Los nombres de las posiciones incluso se asemejan más al básquetbol que al fútbol. Tenéis la ala, los pivots, cierre. Entonces ya es un deporte distinto que si no lo has visto y no lo has jugado desde chico, meterte con 20 años a pelear contra argentinos, brasileños, va a ser imposible. Claro, eso es lo que pasa hoy en día, que es imposible pedirle a las selecciones nacionales que le compitan a Brasil y Argentina. O sea, es completamente entendible que contra esas dos potencias, que estamos hablando de selecciones que han salido campeones del mundo, Brasil 5 veces y Argentina el actual campeón, ¿qué les vamos a pedir? O sea, son seleccionados que llevan 3-4 años, en el mejor de los casos, jugando contra jugadores que llevan toda su vida y que les pagan por eso. O sea, entrenan todos los días de la semana. Es una diferencia que esta generación no la va a poder saldar completa. Quizás se puede ir dando pasitos, pero esta generación es impensable que alcancen eso. O sea, son muchísimos años y muchísimas generaciones de desarrollo del deporte para llegar a eso. Bueno, entonces así cerramos esta conversación respecto al futsal, muy interesante. Desmenuzamos varios aspectos que explican el desarrollo de este deporte y también desde otra mirada, porque como decía Iván, hace algunos capítulos conversamos con Guille Palma y él nos dio una perspectiva más desde la dirigencia técnica, de ser presidente de un club, y Seba también nos colabora mucho en cómo aprender de futsal
desde una perspectiva tanto de periodista, sino también como de espectador, de poder ir a ver los partidos, de enterarse de lo que ocurre, y claramente tienen una muy buena vitrina la gente que se quiera enterar del futsal chileno con Sexta Falta, respecto también todo lo que ocurre en el campeonato ANFP. Y ahora queremos invitarlos a pasar al siguiente bloque de este programa. En nuestra sección ahora retomamos una que habíamos ya tenido en nuestra primera edición, que son los clásicos hermosos y desconocidos. Seba nos trae uno bastante interesante que no se conoce mucho acá en Chile y que está al otro lado de la cordillera. Si al principio no se acordaban que Sebastián era argentino o que tiene ahí su corazón argentino y se le olvidó durante el capítulo, ahora le va a quedar claro con este dato que nos trae. ¿Qué clásico hermoso y desconocido nos traes? Bueno, partiendo con la acotación de que nací en Argentina y a los 11 me vine acá y por sangre tengo la nacionalidad chilena también porque mi mamá es chilena, así que vale la acotación. Y el clásico que traigo de Argentina, que obviamente sale de lo más vistoso, lo que uno le queda, del Boca River, Independiente Racing, Newell's Central, que es lo que uno tiene a primera vista, es el clásico de Villa Crespo, que es un clásico de Buenos Aires, de un barrio, como ya les dije, el de Villa Crespo, que enfrenta a Atlanta con Chacarita Juniors. Son ambos equipos fundados a principios de 1900. Y el clásico comienza por la cercanía, como comienzan muchísimos de los clásicos, que había entre ambos equipos. Pero esto ya es una cercanía extrema. Es decir, ambos equipos compartían terreno, o sea, arrendaban el mismo terreno para construir sus estadios, y los separaba una, como se dice en Argentina, medianera, que es básicamente una muralla. Es decir, una muralla empezaba un estadio y empezaba el otro. Entonces la cercanía era, pero no podía ser, el único estadio que está más cerca que ese, se me ocurre el San Siro y el Giuseppe Meazza, que son el mismo estadio. O sea, es imposible que estén más cerca. Y comienza esta rivalidad a principios de 1900, hasta que en 1944, si no recuerdo mal, se tiene que renovar el préstamo del terreno por ambos equipos, y Atlanta, como suele pasar en Argentina, primerea al rival, a Chacarita, y renueva por sí solo el terreno y se queda con la totalidad. Entonces Chacarita se tiene que ir y se va a Villa Maipú, y ahí también obviamente empiezan muchas de las cargadas de Atlanta hacia Chacarita, de que los sacaron del barrio y todo esto. Entonces es una rivalidad que se terminó alejando, si se quiere, en cuanto a distancia, pero por la razón que se termina distanciando también se exacerba el clásico en sí. Entonces es un clásico bastante bravo en Argentina. En 2012 hubo incidentes, siendo que en Argentina en ese entonces y hasta hoy se juega sin visitantes. Hubo muchos incidentes porque Chacarita de local lo empató en el último minuto y se quejaban de que el plantel de Atlanta les hacía gestos desde la cancha, y se pueden imaginar las imágenes Sí. que se han visto 1.000 millones de veces en Argentina. Bueno, un poco los apodos. A Atlanta le dicen los bohemios porque en el principio de su historia, por problemas económicos, cambiaban mucho de estadio y les quedó el apodo de bohemio. A Chacarita le dicen el funebrero o el tricolor, y ambos obviamente tienen relación. Tricolor porque la camiseta tiene 3 colores, y funebrero porque tenían cercanía con un cementerio. El último clásico que se jugó fue el 2014 por la Primera B Nacional de Argentina, que es la segunda división de Argentina, y lo ganó Chacarita 1-0. Luego de eso no se ha vuelto a jugar, dado que Atlanta descendió y Chacarita en un momento ascendió. Del 2018 a Chacarita desciende nuevamente a la Primera B Nacional, y para esta temporada, la 19-20, Atlanta ascendió a la Primera B Nacional, pero por el formato del torneo no se enfrentaron en las 21 fechas que se han jugado, porque el formato es en zonas y quedó cada uno
en su zona, en zona A y zona B. Entonces la única forma que podrían enfrentarse sería en la superfinal que hay entre los dos primeros o los eventuales playoffs. Pero es complicado porque ya, si bien Atlanta va primero en su zona, Chacarita está en mitad de tabla. Entonces por ahí quizá habría que esperar otra temporada para que el clásico se reedite. Y bueno, también hay relación, obviamente hay alguna forma de relacionarlo con Chile, que son los jugadores random que nos trae Vicente, ¿no? Que hizo la investigación al respecto sobre alguna relación que tuvieron algunos jugadores con ambos equipos y el fútbol chileno. Sí, es bastante interesante porque en el caso de Chacarita Juniors hay un par de jugadores que estuvieron en el fútbol chileno. El primero es el arquero Sebastián Cuerdo, que tuvo 2 pasos en Cobresal, en 2013 y 2014 y el 2015 y 2017, y alcanzó a jugar 90 partidos, o sea, tuvo su recorrido importante en el equipo minero. Y es curioso que sea Sebastián Cuerdo, siendo que compartió también posición con el Nico Peric, que no está tan cuerdo, todo lo contrario. Su último periodo en Cobresal coincide con el, entre comillas, esperado descenso del equipo, que tantas veces le había costado descender y se había salvado en muchas ocasiones, sobre todo en la década que parte en el 2010. Y Cuerdo le toca, bueno, justo ese equipo que termina de tener el financiamiento de Codelco, se queda con menos recursos y ya el descenso se hizo algo más o menos inevitable. Y el segundo jugador que tuvo un paso por el fútbol chileno es Lucas Cano, un delantero que, bueno, también es argentino, que estuvo en Deportes La Serena en la primera vez el año 2018, un jugador que fue muy criticado por la gente, sobre todo por el rendimiento total del equipo, y a pesar de que él fue uno de los goleadores, no se fue con mucho cariño del equipo, pero bueno, son cosas que pasan en una división muy dura, todo lo que trae esas pasiones en un fútbol tan complejo. Y en el caso de Atlanta, de los bohemios, también volvemos a la primera vez en Chile, porque uno de los jugadores que está relacionado con el fútbol chileno es Alan Pérez, un defensa que jugó en Magallanes entre el año 2014 y 2015, época donde Magallanes tampoco figuraba demasiado en ese torneo. Y el segundo es un delantero que se llama Leonardo Marinucci, que jugó en Unión La Calera, justo un tiempo de transición del equipo, que estuvo en la primera B el año 2017. Y lo interesante de esta historia es que a Marinucci le tocó una época muy extraña en la primera B, porque Calera, en los 2 torneos que consolidaban la tabla acumulada, pasaba que Calera estaba por salir campeón del segundo torneo porque iba puntero por mucha distancia, pero al mismo tiempo en la acumulada le había ido tan mal en el primer torneo que podía descender. Entonces estaba esa, bueno, si llega a pasar de que Calera no se salva en la acumulada, pero gana el torneo, ¿qué se decide? ¿Sale campeón y asciende o desciende a la tercera división? Entonces esas cosas raras se van dando en nuestro fútbol nacional. Bueno, otra cosa que yo les comentaba era toda esta chicana que hubo por el tema de lo que fueron la separación de los estadios, que esto a la larga quizás terminó incluso favoreciendo a Chacarita, que es el equipo que tiene que irse del barrio y termina en Villa Maipú, a unos 11 kilómetros de distancia. Y todo esto se puede explicar con lo que hoy es el palmarés de ambos equipos, ¿no es así, Iván? Sí, porque no son equipos que tengan muchos títulos, como gran parte de los equipos que hemos visto en este podcast y que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, Atlanta solo acumula 2 títulos que son de segunda división en el año 56 y el año 1983. Por su parte, Chacarita ganó el torneo metropolitano en el año 69, que hasta 1985 fue la primera división del fútbol argentino, y además tiene 3 títulos de primera vez en la temporada 98-99, 2008-2009 y el año 2016, que fue la última vez que ganó un título. Y el año 2018 descendió por última vez de la primera división. De ahí ya que no lo vemos en la división de honor del fútbol trasandino. No lo vamos a ver en harto tiempo porque por lo menos por 3 años no se puede ascender en Argentina. Tiene que quedarse en segunda por lo menos. Los 2 países tienen sus cosas raras que hacen las federaciones. Claro, en Argentina suman equipo y en Chile el torneo más chico. Claro, cada uno para extremo. Claro, ahí lo interesante del dato que dio Iván al final es que es la disparidad con su rival, porque si bien Chacarita ha tenido pasos volátiles por la primera división,
En cambio, Atlanta no estaba en la primera división desde el año 84, que importante esa diferencia de nivel entre los equipos, a pesar de que sean acérrimos rivales. A pesar de que Chacarita logró un título de primera división, cosa que no logró nunca Atlanta, igual hubo una época en la que ambos jugaron en primera división y se lograron llegar a jugar 94 clásicos en primera. Hubo una época en la que ambos equipos por lo menos se podían mantener ahí. Después ya la historia cambió y Chacarita se volvió uno de estos equipos que en Argentina le llaman ascensor, y suben y bajan, y Atlanta se quedó en el ascenso argentino. Dentro de todo, Chacarita tampoco es tan desconocido en Chile, pero difícilmente alguien va a saber este clásico que hay con Atlanta. Claro, el clásico quizá no se conoce tanto, pero igual claramente alguien alguna vez escuchó el meme de se agrandó Chacarita, siempre se escuchó eso, por lo menos. Entonces vamos cerrando el capítulo de hoy. Queremos agradecerle enormemente a Seba por participar con nosotros y también por conducir y hacer la tarea respecto a la segunda parte del programa, y claramente por aportarnos toda su sabiduría respecto al mundo del futsal. Y qué genial poder tener esta participación, este aporte. A nosotros nos significa mucho en el programa y espero que lo hayas pasado bien y te haya gustado esta conversación. Primero que todo, agradecerles el espacio. Como les comenté, cualquier vidriera que haya para hablar de futsal suma en Chile. Es un deporte amateur, entonces mientras más gente esté hablando, mejor. Entonces, también agradecerles por el espacio, poder hablar de esto. Y también es muy bueno verlos interesados en el deporte, que ya sea el segundo capítulo que hacen respecto a él. También feliz de poder conducir un espacio, que me den el honor de poder hacerlo y hacer un poquito de práctica periodística en esta cuarentena. Sí, y no olviden escuchar el capítulo 4, que ahí también hablamos de futsal para aquellos que hayan quedado interesados. Seguir a Sexta Falta para ver toda la actualidad del futsal chileno. Así es, así que por favor no se pierdan un próximo capítulo de Inevitable Pelotudes. Chau, chau. El tercer tiempo ya terminó, pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.